cosecha de lluvia en casa es súper fácil, güey, la neta. Es súper fácil y lo podemos hacer de muchas maneras, desde las más rústicas hasta las más sofisticadas. Les voy a como compartir nada más lo que yo creo que son los puntos más importantes a cuidar. O donde más veo que la gente hace cosas que luego dicen, ¿por qué está verde mi agua? ¿No? Entonces vamos a ir sobre estos puntos, ¿no? De entrada, el primer componente de un sistema de captación de agua de lluvia es el techo de la casa que vas a usar para captar el agua, ¿no? Y eso, aunque es muy obvio, cuando lo piensas, la gente muchas veces no lo piensa. La gente muchas veces como que conecta un tubo del techo y piensa que el sistema de captación es después de todo eso y entonces ahí están las soluciones a los problemas. Pero si tu techo es malo para captar agua de lluvia, nunca vas a dejar de tener problemas, ¿no? La calidad de tu techo es el primer punto y tal vez el más importante de todos en la cosecha de agua de lluvia. Porque como ya dijimos, en la nube el agua está limpia. Y cuando cae, pues atraviesa el aire limpio de Tepoztlán y pues alguna cosita agarrará, pero está muy limpia. Es cuando cae y escurre que tenemos todo el riesgo de que se nos ensucie el agua. Entonces, con los techos nos importan un par de cosas. Pero lo que más nos importa es que esté despejado y limpio. Queremos tratar de que sea grande. A la mayor medida posible, ¿no? Dijimos que aquí en Tepoztlán captas, según dónde estás en el municipio, entre 1000 y 1500 litros de agua por metro cuadrado de techo, ¿no? Es muy en función directa de tu techo. Si tú pones tu sistema de captación de lluvia con un techito de 3 por 3 metros, pues vas a llenar un tambo, bueno, un tinaco y chido, pero no vas a tener mucho más. Entonces es muy importante como buscar las superficies más grandes. Nos interesa que el material del techo en sí sea no tóxico, ¿no? Entonces, el problema más común con los techos es que tengan un chingo de árboles alrededor o encima y que les estén tirando hojarasca que se va compostando y haciendo tierra, y porque cuando tú tienes un árbol encima anidan pájaros y hacen popó sobre tu techo, ¿no? Entonces, realmente tener, o sea, si tú tienes tu casita aquí y vas a captar agua de lluvia bien feliz, si tú tienes un árbol así que está encima, sí te va a estar aportando problemas de calidad de agua, ese árbol, ¿no? No significa que tengas que tirar el árbol, ¿no? Pero tienes que saber que eso es una situación que vas a tener que atender. Si puedes podar y dejar despejado tu techo, o si tu casa tiene varias partes de techo y hay una que es muy sucia y puedes decir, ¿sabes qué? Esa no voy a captar, está bien, ¿no? Y en todo caso, si tú tienes un techo que le caen hojas y eso, hay que tratar de ver si hay una manera de estarle dando como limpieza y mantenimiento. Pero si tu agua cae sobre un techo limpio, tu captación de agua de lluvia va a ser muy buena. Es una cosa muy básica y muy obvia, ¿no? Nos importa que esté limpio, pues para que no ensucie el agua. Nos importa que sea grande para que tengamos más agua. Y nos importa que sea no tóxico. Realmente esto no es un problema como muy común, pero hay ciertos tipos de techo, como la lámina de cartón, por ejemplo, que se usa mucho en las comunidades, que no la podemos usar para captar agua de lluvia, categóricamente. Digamos, tratar de partir de un buen techo es de lo más importante. Y de las partes más difíciles de poner un sistema de captación de lluvia casi siempre es que las casas en México suelen tener como un techo que va para acá y luego otro techo que va para allá y luego hay un segundo piso que tiene un techo que lo avienta para atrás. Entonces, como juntar toda esa agua para bajarla en un solo punto muchas veces es bien complicado. Entonces, si estás haciendo una casa de cero, de una vez trata de aventar toda el agua hacia donde está tu cisterna. Y si no, vas a tener que poner pues una canaleta acá y otra canaleta acá y tal vez una canaleta acá y vas a tener que bajar el agua y que se junte con esta y que se junte con esta y que ya ahí la puedas captar. O sea, no hay pedo, sí se puede, pero es más complicado, ¿no? En fin, techo limpio. De nuestro techo, nosotros tenemos que juntar el agua a un solo punto. Lo podemos hacer con una canaleta, sería como lo común para un techo de lámina o de teja. O si tienes un techo de losa de concreto, imagínate si lo estás viendo en corte de lado, le pones como una hilera de tabiques y le sacas como tubos cada tanto tiempo, ¿no? Para que el agua corra así y la agarres de los tubos. ¿Me explico? ¿Más o menos?
Sí, eso es algo que se hace de por sí mucho, ¿no? Ponen como una hilada, se llama, o sea, el ras del techo tiene como un murito y le salen como cada tantos metros hay un tubito, ¿no? Lo ves mucho si caminas en las calles en México, muchos hacen eso de por sí. Haces eso y nada más conectas todos esos tubitos que caen a un solo tubo que allá baja el agua. ¿Sí me explico? O más o menos. Me lo voy a dibujar en perspectiva. No, no sé si... ¿Las canaletas? A mí me gustan las de lámina de acero galvanizado. Lámina de metal galvanizado. ¿Tubo a media caña o la canaleta cuadrada? ¿No? Depende un poco de qué aspecto quieras tener. Los dos funcionan. Lo ideal es que siempre tenga como entre 0.5 y 1% de pendiente hacia donde va, ¿no? Ahora, si tienes un techo que neta es un desmadre con la cantidad de hojas que tiene, hay unas canaletas que tienen como una mallita encima para que no se le metan las hojas. Eso se vale. Pero tienes que estarlas limpiando, ¿no? Cuando se llenan de hojas. ¿0.5 de pendiente? 0.5 a 1%. Poquita. Si tienes muchas hojas, pues tal vez un poco más, pero con 0.5 a 1 ya con eso no se encharca, ¿no? El chiste es que no se encharca. Todo sistema de captación en efecto debe de tener una rejilla, o sea, después del bajante, en algún punto, un filtro de hojas, se llama, que es una malla como mosquitera o telas o cosas así que atraviesa el agua y que hay de teclas. Ese es un componente que a huevo tienes que tener. Después de esto, lo que más comúnmente se ha hecho son justo estos filtros de grava y carbones y cosas así, que yo no recomiendo, pero les explico un poco el concepto, ¿no? O sea, tú agarras un tambo o haces una pileta de concreto y la llenas de diferentes tamaños de grava y arena, y hay quienes le ponen hasta carbón activado, y ya el agua sale de ahí y entra a la cisterna. Esto es una práctica muy común, ¿no? Yo no recomiendo este tipo de filtros porque aquí adentro, digamos, entra el agua, se filtra y sale a tu cisterna. Todo lo que tú le filtraste al agua se queda en el filtro, ¿no? Entonces el filtro se va llenando con toda la mugre que le está quitando el agua, ¿no? Eso es lo que hace un filtro, ¿no? Entonces aquí adentro se empieza a generar una capa de materia orgánica. Y ahí adentro está cerrado, está húmedo, está oscuro, está lleno de materia orgánica. Es un contexto que es muy fácil que se te vuelva un desastre de microorganismos, de bichos, de algas, bueno, algas no tanto porque no hay luz, pero, o sea, yo he abierto de estos filtros y que salgan 200 cucarachas corriendo en todas las direcciones. O sea, es un espacio que se presta para condiciones muy asquerosas. Eso lo puedes liberar, o sea, puedes no tener ese problema si lo limpias, si lo cambias por lo menos cada año, ¿no? Entonces este tipo de filtro funciona súper bien si le das muy buen mantenimiento. O sea, si todos los años lo vacías por completo y le sacas todo el material y lo composteas y le metes nuevo y lo lavas todo y lo dejas bien, ¿no? Si haces eso bien, funcionan bien, tienen que estar bien dimensionados, ¿no? O sea, tienen que ser grandes, etcétera. Pero si tú no los limpias bien, llegas a un punto donde el agua sale más sucia de lo que entró, ¿no? Y limpiarlos es muy desagradable, porque es un tambo lleno de arena y grava y carbón activado y es un pedo, o sea, es incómodo el trabajo. Y como es incómodo y es difícil, la gente no lo hace y entonces se ensucian y entonces tienen una muy alta tasa de fracaso. Entonces este tipo de filtro, cuando funciona bien y es bien manejado, jala súper bien. Lo que nosotros hacemos en vez, nosotros no usamos este tipo de filtro. Usamos la mallita antes y a veces le ponemos como una telita muy finita que funciona súper bien. Y luego lo que hacemos es hacer un proceso que se llama separación de primeras aguas. Y el principio de eso es que cada vez que cae un aguacero, el primer minuto del aguacero, imagínate, se empieza a llover ahorita, lo primero que cae del aguacero está lavando el techo y está corriendo como con toda la mugre del techo. Pero si tú te esperas 5 minutos o 10 minutos del aguacero, ya a esos 5 o 10 minutos el agua está cayendo súper limpio, ¿no? Porque la misma lluvia lava todo y luego ya empieza a caer limpio. Pues, es muy intuitivo, ¿no?
Entonces tú pones un sistema que desvía el primer volumen de agua, ¿no? Entonces nosotros tenemos uno que diseñamos nosotros que funciona, es como, bueno, primero esquemáticamente, digamos, o sea, tú tienes un contenedor, aquí tú tienes un tanquecito, que tiene una llave de drenado al fondo y tiene el tubo que viene del techo con una T aquí, y aquí se va hacia la cisterna. Está al revés. Entonces, si tú tienes este arreglo, cuando cae un aguacero, empieza a llover, la lluvia viene por acá y lo primero que cae, cae aquí. Y esto se va llenando y cuando ya está lleno esto, ya el agua se sigue hacia la cisterna. Entonces el primer volumen que cayó en un aguacero, lo captaste aquí adentro y lo que cayó después ya va a la cisterna. Y después del aguacero, ya con calma, vas y drenas esa agua, la tiras y lo vuelves a cerrar y ya está listo como para el próximo aguacero. ¿Sí me explicó? Sí. Este principio, separación de primeras lluvias, lo decimos, en inglés se llama first flush, a nosotros nos ha resultado lo que mejor funciona, ¿no? Porque no es un filtro, no se ensucia, no se acumula mugre, tú nada más no estás captando ese primer volumen de agua para que primero se lave el techo. ¿Una pregunta, Carmen? ¿Ese recipiente de qué tamaño es? ¿Este recipiente de qué tamaño es? Muy buena pregunta. El tema con la separación de primeras aguas es que pues tienes que decidir cuánta agua quieres dejar correr antes de que empieces a captar. Depende del techo y depende de qué tan sucio está. Porque si yo tengo un techo de lámina de metal en la sierra, pues tal vez digo, güey, o sea, tengo un poquito de polvito nomás, o sea, una enjuagadita rápida. Pero si yo tengo un techo de carpeta asfáltica que tiene mucha textura y retiene mucho polvo y estoy en Ciudad Nezahualcóyotl, donde hay un chingo de polvo y tierra y contaminación, entonces necesito dejar mucho más agua correr. Entonces, en realidad, la cantidad de agua que separamos es variable y lo decidimos con base en nuestro tamaño de techo o con nuestras condiciones de suciedad, ¿no? También depende si quiero el agua para riego, pues me da igual. Si la quiero para beber, pues quiero más limpia, entonces le doy más volumen. Los separadores de agua, de hecho, el mayor problema que han tenido en general un poco es que en general los tenías que dimensionar a cada casa. O sea, si mi casa tiene 50 metros cuadrados, yo voy a necesitar un separador de aguas, por decir algo, de 50 litros o de 100 litros, y entonces yo tengo que ver cómo hacer ese contenedor, ¿no? Nosotros tenemos uno que diseñamos nosotros que es de volumen ajustable. De hecho, tiene como un hoyo de dona así, se llama el Tlaloc. Y tiene un fondito de tolva, o sea, el fondo es como un conito, aquí tiene la válvula, lo pones sobre una basecita así. Y ese tiene 200 litros, pero tú puedes escoger hasta dónde se llene. O sea, puedes solo dejarlo la cantidad que tú quieras, adentro de 200 litros. Esos 200 litros es porque en general, y esto es más tu pregunta mejor contestada yo creo, la cantidad de agua que separamos, en general nos vamos entre 0.5 y 2 litros por metro cuadrado de techo. En general, ese es lo más normal. O sea, si yo tengo un techo de 50 metros cuadrados y quiero que se limpie bien porque estoy en la Ciudad de México, mi separador va a tener 2 litros por metro cuadrado, o sea, 100 litros, ¿no? Pero si yo estoy en Tepoztlán y tengo ese mismo techo de 50 metros cuadrados, tal vez digo, yo con 1 litro por metro cuadrado, entonces quiero 50 litros de separación. ¿Me explico? Nosotros fabricamos el Tlaloque, que tiene como 80 centímetros de alto por 80 de ancho por como 40 de fondo. Entonces es como del tamaño de un... ¿Qué será? es como del tamaño de este pizarrón hasta acá. Así. Una cosa así. Y te da 200 litros. Ubicas el tambo azul clásico, ese es de 200 litros. Entonces es ese volumen, pero convertido en cuadraditos, ¿no? Y hay otras marcas, o puedes tú ingeniarte uno tú también. De hecho, el más común es nada más agarrar un tubo. Este es el diseño más común. Le pones una reducción y le pones un tubo largo de PVC de 8 pulgadas, por decir algo, con la válvula de drenado acá. Y de hecho a estos les dejan una pelota flotante adentro.
Entonces cuando se va llenando de agua, va flotando la pelota y cuando llega hasta arriba la pelota sella, ¿no? Y es como más completa la separación. ¿Sí entienden esta idea de no captar estos primeros 10 minutos, ¿no? Esto es relacionado con otro punto importante que es no captar los primeros aguaceros del año, ¿no? O sea, si es mayo y está lloviendo por primera vez en 5 meses, la cantidad de mugre en el aire y en el techo y todo es muy alta. Entonces es mejor no captar, para nada. Entonces todo sistema de captación de lluvia te debe de dar como una manera de desviar el agua por completo para que las primeras, pon tú 2, 3 aguaceros del año, tú los dejes correr, ¿no? Y si, aunque ya estés captando, si hace erupción el popo y estás lleno de ceniza, también le vas a abrir eso para no captar, ¿no? En lo que ya se lave bien. Todo sistema de captación debe de tener ese desvío, ¿no? Nosotros lo que hacemos es lo integramos al mismo separador. O sea, este mismo separador, esta válvula, si es suficientemente grande, esta ya la puedes mandar a drenaje, pon tú. Esta es la válvula que después del aguacero vas a vaciar tu separador. Pero si la dejas abierta, entonces el agua simplemente se va a ir por allá. Entonces el mismo separador puedes ahí tener tu desvío para no captar las primeras lluvias del año, o no captar cuando hizo recién erupción el popo y todo está muy sucio, o hiciste una fiesta y la azotea está llena de colillas y lo que sea, puedes no captar agua de lluvia ese día, ¿no? En lo que limpias tu techo. Pues esto la verdad es que en nuestra experiencia es como la mayor diferencia entre nada más mandar agua directo del tubo al tanque y hacer como un proceso que te da más control de calidad de agua, ¿no? Ahora sí, de ahí. Aquí tenemos nuestro separador de aguas, ¿no? Viene la lluvia, se llena y luego se sigue y ahora sí, nuestra agua entra a una cisterna. En la cisterna nosotros vamos a almacenar el agua durante bastante tiempo, tal vez hasta meses, ¿no? Entonces necesitamos buenas condiciones para que el agua se mantenga limpia. Y mucha gente tiene esta cosa de, oye, pero si almaceno el agua mucho tiempo se va a podrir el agua o se va a enverdecer el agua, ¿no? El agua no se pudre si no tiene ciertas condiciones, ¿no? Y son dos cosas, ¿no? Sol y materia orgánica, ¿no? Luz y materia orgánica. El agua se te hace verde porque le está entrando luz, ¿no? Porque le pega la luz, entonces se desarrollan las algas, ¿no? Lo verde son algas. Y la temperatura. La temperatura también afecta, entre más fría mejor, ¿no? Pero digamos, al entrar luz se desarrollan algas. Al haber algas, hay bichos que se comen a las algas, hay bichos que se comen a los bichos que se comen a las algas, tienes una cadena atrófica y se te pudre el agua, ¿no? Se te vuelve verde y se te vuelve apestoso. Si le entra un montón de materia orgánica, si el fondo está todo lleno de hojas y de tierra, muy cañón, pues hay bichos que se comen esa materia orgánica y se reproducen. Si tu cisterna tiene agua cristalina y no le entra luz, no hay que comer. Entonces no va a haber una población gigantesca de microorganismos. O sea, aunque la lluvia los lave el techo y entren microorganismos a la cisterna, no van a encontrar nutrientes que comer y pues se van a medio morir o mantenerse en niveles muy bajos. Entonces lo que queremos lograr con nuestras cisternas es que no les entre luz y que no les entre materia orgánica. Ese es el principio básico, ¿ah? Pero si tu agua está guardada sin materia orgánica y no le entra la luz, se mantiene muy cristalina y se puede mantener cristalina años, literal años, ¿no? Entonces lo primero es enfocarte en tratar de tener esas condiciones, porque con esas condiciones el agua no va a ser estéril, o sea, sí va a tener algunos microorganismos, pero no va a tener una cosa, no va a tener un florecimiento de vida ahí adentro que se vaya a podrir el agua, va a tener muy poquito, que luego lo puedes filtrar o te lo puedes tomar y decidir que te vale madres, ¿no? Porque también te atenúas, o sea, te aclimatas a eso. En Australia la gente capta agua de lluvia para beber desde hace muchísimo y te metes a los foros y debaten, porque muchísima gente no le hace nada, ningún tratamiento, ningún filtro, ningún cloro, ni nada así. Y lo que dicen, y es cierto, pues es que me aclimato, o sea, no evolucionamos tomando agua estéril. Entonces, después de que haces como el proceso de separador de primeras aguas,
entre que tengas un techo limpio y conduzcas el agua y aquí hagas este proceso de tirar esos primeros como 5 o 10 minutos de cada aguacero, ya con esto el agua ahí sí ya sigue a la cisterna, pero ya como con una reducción muy grande de todos los contaminantes que tenía en un inicio. Entonces, una cosa muy importante es que en algún momento, ya sea después o antes del separador, debe de haber como una malla para filtrar hojas, como un embudo con una malla mosquitera, y puede tener también telas o diferentes cosas que te quiten como todo lo burdo que se pueda de materia orgánica que se pueda haber como seguido, ¿no? Entonces eso es súper importante, y que esté en un lugar donde lo puedes limpiar. De ahí el agua entra a la cisterna, y en la cisterna, por más que tú hayas cuidado todo, vas a tener algo de polvo y de tierra que entra a la cisterna. Y todo ese material se va a tender a ir al fondo y se va a sedimentar como una capa en el fondo. Y siempre, no importa de dónde venga tu agua, el fondo de la cisterna va a tener la peor calidad de agua. Entonces lo que nosotros queremos evitar es algo que típicamente se hace, que es que el tubo que viene de la lluvia nada más como que entra a la cisterna y ahí termina el tubo, y entonces cada vez que llueve cae un chorro enorme de agua que revuelve y levanta todos los sedimentos. Entonces, cada vez que cae un aguacero se vuelve a levantar toda esa tierrita del fondo, y eso no queremos. Entonces lo que hacemos es continuar el tubo hasta el fondo, y en el fondo le ponemos un reductor de turbulencia, que puede ser como un reductor hecho para eso, que es como un contenedor que tiene como perforaciones por arriba, o puedes, como vemos acá, agarrar el tubo, poner una T y 2 codos que apunten para arriba, para que el agua al entrar a la cisterna salga y vaya hacia arriba y no revuelva los sedimentos que están acumulados en el fondo, ¿no? Entonces eso es una cosa muy sencilla para permitir que se queden en el fondo todas las cosas pesadas y no se levanten. Y eso funciona en conjunto con otro dispositivo que se conecta aquí. Aquí tenemos la bomba, ¿no? Y la bomba normalmente pues manda un tubo hasta el fondo de la cisterna con una pichancha, y de ahí succiona el agua y la manda al tinaco, ¿no? O a la casa, al uso. Y esto pues tiene que estar aquí la pichancha para que se pueda vaciar por completo la cisterna y no se quede como afuera del agua. Pero en esta configuración la pichancha siempre, o sea, la bomba siempre está succionando de la parte más sucia de la cisterna, del fondo. Entonces lo que hacemos es quitar ese tubo y reemplazarlo por una manguera flexible que tiene la pichancha en la punta y un flotador, como una boya. Entonces esta pichancha flotante, conforme sube o baje el nivel del agua, siempre va a estar subiendo y bajando, y cuando tú prendas la bomba, el agua va a salir de abajito de la superficie, donde está más limpia. Entonces con esto ya el agua que nos interesa, que es el agua que se va a usar, ya sale de la cisterna dejando atrás como todos esos sedimentos, y ya en este momento, y solo ya en este momento, podemos poner filtros según para qué queramos usar el agua, ¿no? Si queremos agua potable para beber, si queremos agua para riego o para WCs, tal vez ni siquiera, ¿no? Un filtro muy sencillo. Entonces así es como vamos manejando la calidad del agua, ¿no? Empezamos con un techo limpio hasta donde se pueda, pero que va a tener cierta arrastre de tierra, polvo y de diferentes cosas. Esa agua va a correr por una canaleta, y de esa canaleta la vamos a bajar por un tubo, y ese tubo va a pasar por algún tipo de sistema de tratamiento. Puede ser como aquí un filtro de gravas y arenas, que no recomiendo mucho porque se ensucian mucho y requieren un mantenimiento que es muy fastidioso. Yo recomiendo más bien un separador de primeras aguas, para que cada vez que cae un aguacero, los primeros 10 minutos de lluvia que caen no vayan a la cisterna, se desvíen por acá y con ello se lave el techo y ya captemos solo el agua más limpia. Tiene que haber una malla para filtrar hojas y basuritas que puedan caer, accesible, y luego entramos a la cisterna hasta el fondo con un reductor de turbulencia, y el agua cuando la sacamos con una pichancha flotante para sacar el agua de la parte de arribita, y ya con eso sacamos un agua que ya debe de tener como muy buena calidad, y los filtros ya pueden estar ahí nada más como para hacer esa última parte como de pulir y de ya dejar un agua como pues para lo que la quieras usar, ¿no?
Y así, en realidad es una cosa muy sencilla, ¿no? Entre más grande el techo mejor, el techo debe estar limpio, despejado, ser de un material no tóxico, ¿no? Y ya lo demás pues es juntar el agua, conducirla, hacerle su separación de primeras aguas, ¿no? Filtración muy básica contra hojas y ya el almacenamiento. Y la cisterna siempre totalmente cerrada, que no ingrese luz, que no se meta materia orgánica, que no se puedan meter los moscos. Y debe de llevar, bueno, al menos en la mayoría de los casos, un rebosadero, un tubo en la parte de hasta arriba, que si ya está llena y sigue lloviendo, el agua se pueda salir por ahí y conducir como a algún lugar apropiado, ¿no? Al jardín o a la calle incluso, o a algún lugar. Y así captamos agua de lluvia. Yo soy Enrique Lomnitz, yo soy director de un proyecto de captación de agua de lluvia que se llama Isla Urbana. Vivo aquí en Tepoztlán y hacemos proyectos de cosecha de agua de lluvia aquí en varias partes de Tepoztlán, pero especialmente en San Juan Tlacotenco, arriba del cerro. Y pues estamos aquí participando en todo este movimiento ciudadano tan bonito que hay aquí en Tepos, y Juntos Somos un Bosque, que es como una de las agrupaciones de sociedad civil como bien bonitas que se han formado aquí en Tepos, pues con el único fin de cuidar el cerro y el bosque y tratar de pues transitar a una regeneración realmente aquí en el municipio, ¿no? Está muy bonito porque pues, hay mucha coincidencia en desear un municipio semiautónomo, agroecológico, que cosecha agua de lluvia y siembra comida y siembra bosque y cuida el bosque, y pues, hay mucha convergencia de voluntades. Entonces es bien bonito poder estar aquí y compartir pues, lo poco que sabemos hacer, que es pues, cosechar lluvia.